qué no le cantaba una canción, Ina? ¿Por qué no? Cantale el cucú. ¿Cómo era el cucú que yo no me acuerdo? Cucú, cucú. Arriba del agua era, ¿no? ¿Cómo era? ¿Abajo o arriba del agua? Abajo. Dicen que los hermanos se pelean, se odian, se aman y después se prestan plata. Mis hijos decidieron hablar con otros hermanos para entender cómo sus relaciones marcan quiénes son hoy. Y así nació Cómplices, el podcast de Mariano y Justiniano Vila. Nuestro padre, don Vila, era un médico veterinario de profesión, pero de oficio era alguien que se buscó la vida. En Argentina, con Justi lo llamaríamos un busca, y seguramente algo de eso heredamos de él. El busca es de antes, es el emprendedor de ahora quizás, o con Justi siempre hacemos ese chiste, y es aquel que siempre tiene una idea, que no siempre funciona, pero que siempre está pensando en armar algo. Esa idea obviamente hay que darle tiempo para que madure, pero de alguna manera esa idea, si no funciona, le da cierto incentivo o motivación a la vida laboral de uno. Es lo que, por lo menos yo pienso siempre, que nos levanta la cama para movernos en el día. De hecho, este podcast surge un poco así, es una idea con un dejo de capricho para poder hacer algo juntos con Justi de las tantas cosas que hacemos juntos. Y el episodio de hoy es un episodio particular porque es la primera vez que estamos con Justi juntos y nada más y nada menos que en Madrid. Y para ello invitamos a dos mujeres, dos españolas, que las podríamos llamar buscas, no sé si van a estar tan de acuerdo en el concepto, pero que son emprendedoras y que hoy aceptaron nuestra invitación para poder sumarse a Cómplices, que concretaron una idea a través de Subi y que seguramente hablaremos no solo del negocio, de cómo se llevan entre ellas, sino sobre todo de cómo es gestionar un negocio entre hermanas, con todo lo que eso implica, llevando su apellido además. Así que, Elena, Mercedes, bienvenidas a Cómplices. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, estamos encantadas de estar aquí. ¿Cuán cómplices son entre ustedes? Pues la verdad es que estamos constantemente en contacto de una manera o de otra, o sea, con el trabajo, pues imaginaros, es como constantemente mandándonos, preguntándonos cosas, pero es que además, después de 40 y tantos años, estamos ultra alineadas, entonces sabemos que la opinión de la otra en casi todas las cosas es de un valor incalculable, que nos conocemos mutuamente hasta la última gota, y entonces creo que muchas veces cuando tenemos que tomar una decisión tal, que la otra nos puede ayudar mucho y nos consultamos, yo diría prácticamente todo, o sea, ya no solo de trabajo, sino de vida y de todo, nos conocemos muchísimo. Pero supongo también, que esa complicidad a veces no es solamente preguntarse, sino conocerse, a veces no hace falta no esa pregunta, hace falta. ¿no? Hoy hemos aparecido vestidas iguales. Yo me he cambiado el jersey para que no, para no ser clavadas. Pero eso pasa constantemente, o sea, es como que pensamos igual en todo, entonces esa complicidad de, si estamos en una reunión, esa mirada de reojo, que ya no tiene ni que hacerme el gesto, o sea, yo la miro y ya sabe lo que estoy pensando perfectamente desde que ha empezado, cómo sigue, cómo tal, entonces debe ser muy chungo reunirse con nosotras. Porque nosotros realmente tú tienes un plano de conversación con el que tienes enfrente y otro plano como mental, claro, que yo creo que es... O sea, los que están en la reunión están en inferioridad de condiciones. Totalmente, siempre que estemos luego además, no lo han verbalizado, que se quejan de que es que no nos llegan las cosas, pero es que hay cosas que ni siquiera nos hablamos, que es que sabemos, simplemente sabemos. Pero ¿dónde está el límite entre socias y hermanas? Porque al final pues, hay dos canales que después de tanto tiempo a lo mejor se borran esos límites, pero no deja de ser una realidad, ¿no? Pues se borran, se borran totalmente. Súper difícil mantenerlo separado. Lo que intentamos, yo creo de manera, tampoco ni siquiera lo hemos hablado, pero lo intentamos, es que el fin de semana tengamos como una desconexión. Porque es que si no, es demasiado intenso. O sea, ¿no hay comida familiar los domingos? Pues muy pocas, las imprescindibilísimas. Y no somos las típicas que luego veraneamos juntas, ni hacemos el plan juntas. Intentamos, como es tan intenso el día a día, de socias / hermanas, intentamos que luego haya un hueco como de desahogo, porque si no se vuelve insoportable, es que es demasiado. Y de niñas, esa complicidad, hoy que se acuerden, ¿de dónde la recuerdan? ¿En qué cosas, O sea, yo la recuerdo, o sea, yo soy mayor que Elena, nos llevamos 5 años y más que complicidad, yo lo que tenía era un minion
que me seguían todo lo que se me ocurría. Esa es la visión de los hermanos mayores, ¿viste? Que eso es lo que... Bueno, pero en un momento... Y es un yugo que no te quitas No, nunca. Aunque Mer le encante decir, Pero... tú eres la directora general, la CEO, tal, ella siempre se posiciona en su posición de hermana mayor. Entonces, Elena era mi perfecta cómplice para cualquier cosa que se me ocurriera. Elena me iba a seguir. Porque además era pequeña y bueno, yo soy un poco la que se le ocurren las ideas felices. Mer es una ultra creativa, como muy emprendedora desde que era un bebé, una niña, ¿sabes? Entonces emprendía juegos, luego emprendió empresas, emprendió tal, y yo claro, 5 años más por debajo, Mer siempre ha sido muy divertida, muy creativa, entonces yo la seguía, me parecía lo mejor que era, es lo que se había inventado Mer de última cosa. Porque Entonces... nosotros, digo, yo siempre pienso con mi hermano, y lo veo un poco con mis hijos ahora que tienen la misma diferencia de edad que tengo yo con él, que al principio todo funciona bien y es juego, llega un momento que no lo querés tener al lado porque molesta, porque se mete donde se tiene que meter, pero bueno, nosotros hace un par de años, de que somos un poco más grandes, nos hicimos muy amigos. Sí. Sí, al punto que compartimos. Pero no siempre funciona así. Hoy no siempre funciona así. No, nosotros para nada tenemos el mismo grupo de amigos. La verdad que en la parte, o sea, estamos muy alineadas pues con lo que es la empresa y tal, bueno, cada una con sus posicionamientos y sus áreas, pero alineadas, pero nuestro ocio es completamente diferente. Sí. También en mi caso yo tengo niños y entonces tengo que tener un ocio un poco diferente y Mer no, entonces es muy diferente y además nuestras afinidades, o sea, lo que nos gusta es distinto. Pero eso no hace que dejen de ser hermanas, digo, porque al final hay una relación muy de lunes a viernes, por así decirlo. Sí. Pero guardan momentos para, ahora vamos a entrar en la parte de viajes y demás, que tiene un componente muy intenso en el caso de ustedes. Sí. Guardan momentos durante el día a día de ese lunes a viernes para no olvidarse de que son hermanas y no, sí, y no únicamente nosotros socias. tenemos nuestro chat, o sea, estamos todo el día mandándonos cosas, ves algo que sabes que le va a gustar, ves algo que mola, tal, estamos todo el día mandándonos, has visto esto, tal, o sea, es todo el día. Hablar de la familia, has hablado con mamá, tal, o sea, cosas todo el rato de familia, bueno, por supuesto. Una cosa que sí me acordaba cuando hablaban era que mi madre me dice, no, hoy no hablaste con tu hermano, como vivimos en ciudades distintas, en países distintos, no, y tu hermano, ¿no hablaste con él? No, y yo siento que mi madre piensa, ¿cómo no vas a hablar con tu hermano hoy? No piensa eso. Capaz que 2 o 3 días que no hablo y después de repente hablo por otra cosa laboral o le mando un chiste, alguna historia de Instagram, de alguna cosa que sé que le va a divertir. Efectivamente, esa familia intenta como, si no ha conseguido hablar con una, a ver si yo le doy la información de la otra. Entonces mi madre en plan, y Yeyes, o sea, cuéntame, la llamamos Yeyes, y Mer tal, cuéntame tal. Y yo, que no lo sé, que es que, o sea, llevo todo el día hablando solo de trabajo. Hoy sí que no he bajado a ver qué va a hacer esta tarde de X cosa que tenía pendiente. Entonces no me hablé de tal porque no he tenido un minuto de sacar el tema personal. Hoy hemos estado tal, o a lo mejor ahora nos hemos separado las oficinas porque ha ido marketing más a la parte de la tienda y entonces ahora, pues, siquiera no la he visto hoy, o sea, no me preguntes, llámala a ella directamente y consigue hablar con ella, porque... ¿Subi nació pensando ya en las dos o fue una que empezó y la otra se fue sumando a poco? No, las dos a la vez. Empezamos juntas, sí. Cada una teníamos nuestros trabajos. Mer tenía un estudio de interiorismo que estaba ella por su cuenta y ella era emprendedora, o sea, el alma emprendedora en realidad es ella es la busca. Yo soy la follower. Viste que se iba a entender, porque esta la mañana follower del busca. Discutíamos si iban a entender el término busca o no, si iba a quedar mal o no. Te llevaste el mérito de que lo explicaste bien. Bueno, me ha parecido gracioso, me gusta. Y yo en cambio estaba trabajando, ya había estudiado ADE y trabajaba en multinacionales de gran consumo, en el último momento en una farmacéutica, pero en el área de gran consumo. Y llevaba 8 años, había pasado por 3 empresas. Y nada, me creó la idea, empezamos a juntarnos como ocio un poco, pequeña producción, venta amigas, y al menos del año estábamos ya cerrando su estudio y yo dejando mi trabajo para dedicarme. O sea, bastante rápido. Bastante rápido. Sí. Si bien, digo, supongo que vos lo tendrías ya muy pensado y maquetado, ¿no? No, yo no maqueto y pienso, yo actúo. O sea, ella te da el orden, entiendo. Ella es la que pone el orden. Yo intento luego estructurar lo que va ocurriendo. La financiera sos vos, la creativa sos vos. Y la de comunicación. Hay mucha complicidad. Sí, pero estamos cada una... El sector y el negocio en concreto era algo con lo que... Porque nosotros en este espacio, decíamos fuera de cámara, hemos hablado con músicos, con deportistas, los músicos nos decían... Yo de chico agarraba una raqueta de tenis de mi padre y hacía que tocaba la guitarra y me sentía John Lennon, los que jugaban al hockey hacían un desastre en la casa con un balón de calcetines, no sé qué. Era la industria de la moda en general, en concreto, en ustedes era algo que ya estaba presente en casa y que les seducía. O sea, en nuestra casa siempre ha estado muy presente el diseño.
O sea, para mí la industria de la moda está totalmente ligada con el diseño. O sea, no lo separo. O sea, para mí desde un tenedor hasta una falda tiene que tener un buen diseño. Eso sí que es algo que en nuestra casa sí se ha dado mucho valor siempre a los productos buenos, las cosas buenas. Entonces, yo creo que nosotros, por eso nuestra marca es un poco especial, porque no nos metemos tanto quizás en esa parte de tendencias de moda que hay que seguir y que hay que hacer, sino siempre hemos ido más a esa parte de que un buen diseño perdura. Bien. Entonces somos más como de iconos, como marca, que de sacar lo último que se lleva este año. Es una falda corta, hay falda larga, no sé qué. Nosotros hasta la hora de ponerle el nombre, perdón que te corte, la empresa se llama, en oficial, Zubi Diseño SL. De hecho, no sabíamos si íbamos o sea, empezábamos con los pouches como un objeto y estuvimos mucho tiempo con ese objeto. Y siempre nos hemos sentido más diseñadores de objetos, que es verdad que hemos acabado en ropa y eso nos mete un poco más en el sector de la moda. Que la moda nos gustaba y la seguíamos y nos apasionaba y soñábamos con ir a desfiles y cosas un poco ya en la fase adolescente, pero luego en realidad el enfoque lo hicimos muy a diseño y hubo momentos en los que pensamos que íbamos a ser diseñadoras de objetos. Un poco ahora nos ha encapsulado un poco más la moda ahí, pero nunca nos hemos sentido más afines por completo al mundo de la moda. Nos sentimos un poquito paralelas. Sí, somos un poco... Ayer justo es que di una charla y nos definía como una marca indie. O sea, nosotros nunca abriremos festivales, pero estaremos en todos. Entonces, nos movemos muy bien en muchos mundos distintos. Tenemos además el proyecto ahora de Navidad, que va a ser como muy guay, porque involucra objetos, involucra cosas. Nos encanta movernos en muchas cosas distintas. Entonces, y entonces, con eso es muy difícil llegar a un crecimiento quizás monstruoso en algo, porque pues, solo haces zapatos y entonces te especializas. Nosotros no nos gusta especializarnos, es más, nos gusta abrirnos a un mundo enorme. Entonces, eso quizás hacer en nuestra marca una cosa más especial. Entonces, que sea moda, no moda, bueno, ahora es moda, luego sea otra cosa, luego lo que nos apetezca. Fluimos. ¿La moda o el diseño las une, los viajes también? Sí. ¿Eso desde siempre o viajaron mucho con su familia? Sí, o sea, sí hemos viajado, o sea, bueno, nuestros padres viajaban ellos, otros nos dejaban, obviamente. No hemos sido las típicas que nuestros viajes nos echaban a la mochila a los niños y llevan, no. Es un planteo que le podemos hacer a sus Exactamente, sí. Bueno, me llevan más a mí que a Elena. Yo era, como nos llevamos 5 años, al final, cuando viajaban, yo era muy pequeña todavía, no me querían llevar. Además, a mí me consideraban muy dura y a mí se me podía llevar a cualquier sitio porque no me quejaban todo el día, hicieran lo que hicieran, me amoldaba todo y Elena quizás ¿Qué quieres decir? ¿Sabes perfectamente lo que quiero decir? Hay una fama. Pero la verdad que luego sí que nos hemos unido, o sea, la verdad que empezaron los bolsos de paisaje con la idea del viaje y tal, y en los 13 años que llevamos de Zubi, sí que ahí sí que hemos vivido intensamente nuestros viajes, la mayoría juntas, pero también hemos hecho muchos viajes separadas ya con nuestras familias respectivas o individuales, para nutrir la marca, que al final los bolsos de paisaje con los lugares y tal, las colecciones siguen siendo de un lugar a un conjunto de lugares y unas ideas. Entonces sí que nos gusta. El alma más viajera de nuevo es más la emprendedora y yo la sigo porque me encanta. Lo mejor es viajar con Mer, es la persona que mejor viaja que conozco y que, vamos, o sea, debería estar en las guías de viaje de tal, porque la planificación, el tipo de viaje que monta es totalmente universal, o sea, te mete desde cultura, pero moda, pero gastronomía, pero arquitectura y tal, y son unos viajes increíbles. Si tuviésemos que suponer un viaje, ¿quién define el destino? Yo. ¿Lo planificás y lo armás vos? Sí, o sea, además sufro muchísimo organizando porque quiero ver tantas cosas que al final llevo a la gente arrastrada detrás de mí. Bueno, es increíble. Porque, o sea, hemos hecho grandes... O sea, a mí me gusta mucho viajar, no por viajar, sino por descubrir cosas nuevas. O sea, me fascina descubrir cosas nuevas. ¿Pero en qué? O sea, cuando viajás o cuando pensás un destino, ¿querés conocer una ciudad, Puede ser por muchísimas cosas. Digo, puede ser por muchísimas cosas. Puede haber de repente una obra de arquitectura que me llama la atención. Yo estoy todo el día guardando en Instagram, en todo, localizaciones y lo notas. O sea, de repente hay algo como que empieza a llamarte mucho porque de repente abren tal restaurante. O hay tal persona que vive allí, o una arquitectura, o una exposición. Por ejemplo, yo ahora viajo mucho por exposiciones. Claro. Organizo viajes alrededor de ir a ver algo pues en un museo. La última ha sido alrededor de una exposición de Jürgen Teller, que está en mitad de Italia, en un pueblo súper pequeñito, y monté el viaje alrededor para ir a, pues eso, entrando por Milán, saliendo por Bolonia,
Mi marido me metió en medio una visita a la fábrica de Ferrari. Claro, obvio. Queda de camino. No todo para vos. Obvio. Seguramente que descubriste cosas de diseño igualmente. Muy buenas, sí, muy bueno. O sea, Pero pará, estás para hacer una vertical de negocio con eso, quizás. Claro, O sea, también, o sea, nosotros hemos podés hecho armar guías de grupos. viajes. Lo hemos pensado, No, es sí, que no ¿no? nos da la vida, pero... Subitravel. No para que Pero- viajen ¿no? ustedes, sino para que viajen Claro, otras. te digo. dejan- Lo sé. Muchas veces después de los viajes publicamos las guías Claro. de viaje, Las guías. porque además Está guay. ese trípode que decía Elena de yo todos los días tiene que tener un museo o algo cultural, tiene que tener algo gastronómico que mole y tiene que tener tiendas. Entonces normalmente lo que nunca encuentras en una guía son las tiendas. Claro. Y a mí es una cosa que me fascina, o sea, las marcas, otras marcas de otras personas en el Sí, mundo. otra o sea, subida, otra... Y no tiene que Exactamente. ser de moda, ¿eh? Oh, O sea, no, también no. son tiendas de objetos o de sí, todo. cualquier cosa. O Entonces, sea, de repente- principalmente no casa, caer en lo obvio, ¿no? Sino lugares locales y tal. Exactamente, entonces de repente conoces proyectos, conoces tiendas, conoces marcas y por ejemplo esa pata para mí es fundamental, entonces la gente dice, "Oh, es que te vas de compras, yo compro más en viaje que Ya. en España, porque lo que hago es eso, aprovecho los viajes para descubrir cosas guays". Y de su familia o de sus padres, digo, nosotros como hablamos antes también, digo, somos del sur de Argentina, a los 18 años nos fuimos a estudiar a Buenos Aires, primero yo, después él, vivimos solos, bueno, eso creo que también nos dio cierta cuota de madurez. Yo siento que vivir solo en una ciudad grande, con todo lo que eso implica, también te hace madurar. Creo que asumimos la responsabilidad de otro lugar y eso también después nos fue formando. Digo, hoy lo veo con el tiempo y pensar a los 18 años vivir solo en una gran ciudad es como muy niño, pero bueno, también digo, nos formó en lo que somos. ¿Cómo fue en el caso de ustedes todo ese proceso, digo, de salir del colegio, de la escuela, con sus padres, digo, empezar a formarse? La relación entre ustedes, si en ese momento empezó a tener esos altibajos que decíamos antes de ya 18, 13... Sí, o sea, tú digo, primero a la uni, no ella es lo todavía mismo. en el cole. O sea, A ver, nosotros la verdad que no hemos vivido fuera, salvo veranos en Estados Unidos y tal, pero no vivimos fuera. La verdad que vivimos en casa tal, estuvimos con esa edad, ya estábamos, seguíamos, casi hemos discutido más, un poco más pequeñas, que ya cuando yo ya tuve 14, Mer 19 tal, Mer me sacaba por ahí de tal, con sus amigas. Yo siempre he tenido como un aspecto como de más mayor eso a mí, y por ejemplo, tal. no me pasaba. Ese fue un momento en el que él fuera al peque. ¿Sí? Sí. Pues Mer, pero no sé después, por al qué. contrario. Después. Pero Y me ha general, llevado la- a viajes con amigas suyas, ¿sabes? Sí. Me ha sacado, me ha tal, o sea, como que tiraba de mí Mira, está y bueno. siempre como que participaba en las cosas. Y lo que sí que, la particularidad un poco es que, bueno, ella estudió de arquitectura, luego se pasó a diseño de interiores, que es cuando ya montó el estudio y demás, y lo que se fue es de casa muy pronto, porque se casó muy joven, con 24 años, y yo todavía tenía 19, era una enana, que en España pues todo el mundo se queda hasta los 30 y tantos, y se fue de casa y tal, y eso incluso nos unió más, Sí, porque ¿verdad? ya nos quitamos el rifirrafe de la convivencia, que a lo Claro. mejor, pues aunque estábamos juntas, pero bueno, discutes porque es una hermana y tal, Te que parece si que me has están las quitado la hermanas. ropa, que si te echo no sé qué, que si tú no recoges la mesa, yo sí y tal. Y hubo una fase ahí que yo creo que nos unió bastante, mucho. que era muy guay, que ella vivía afuera, se casó, tal, yo iba a verla, tal, y hacíamos como mucho plan. El sábado quedábamos para ir a exposiciones, era como ya una amiga como más lejana, Claro. nos quitamos como un poco la fricción así como de la convivencia y Sí. fue una fase también muy buena, como de Muy esos, guay, de esos totalmente. 10 años que Sí. estuvimos un poco Sí. tú por tu lado y yo por el mío, como nos hicimos como más amigas, fue nuestra Sí. fase como más de amistad. Sí. Bueno, sí, Diría, creo que luego ya ha sido más la fase nosotros- socias. Me parece que nosotros, desde que él se vino aquí hace 10 años, creo que también un poco nos pasó esa distancia. Que, no sé, ustedes hacen muchas cosas juntas, pero ¿qué cosas no hacen juntas como para también Sí. Pues os decía tener un sus poco, espacios? Sí, os decía un poco el fin de semana y el ocio. Es que no lo hacemos juntas. O sea, Es que además es muy distinto nuestro ocio. Es que no tiene nada que ver. Mer está todo el día exposiciones, conciertos, Mucho concierto. mucho concierto. Increíble y Tenés buena tal. Y oferta yo voy a 2 conciertos anuales y hago mucho plan de juntarme con amigas o familia y tal que tienen niños de la edad. Ya, lo que toca. Y me gusta también mucho la naturaleza. Entonces yo soy más de naturaleza y niños. Y Mer es más de ciudad, expo, viaje, gastronomía y Sí. música. Y ninguna de esas cosas las hacemos juntos. O sea, eso lo No. unimos cuando nos vamos de viaje, a lo mejor juntas a algún destino Zubi Sí. o alguna cosa por la que hemos hecho también muchas ferias internacionales con la marca. Y ahí hemos ido a París, a Nueva York, a Berlín y a tal.
Y esos viajes, pues evidentemente juntas, porque íbamos a la feria, ¿Y tal. estos viajes de Subi los hacen solas o alguien más del equipo No, suele en ir? general, solas. Sí. Está bueno. Sí, Porque sí, pensábamos también en esos viajes, o sea, hay una anécdota, deben tener miles, pero una en concreto que digan, oye, pues esto es un poco un antes y un después en Subi, en algún viaje, algo que... O porque algo se frustró, porque algo... Bueno, porque hicieron mal una reserva y no era el día. A ver, graves no nos ha pasado cosas, Hombre, pero lo más o así... cosas bizarras. En Japón En había Japón, en el cucarachas. departamento. Nada, pues Japón es carísimo. Entonces tuvimos un viajazo a Japón con Kioto y tal, muy Tokio, chulo. Kioto Tokio, Kioto. y Koyasan, sí. Y las montañas las montañas de Koyasan, de los monjes. Entonces, bueno, pues era carísimo coger un apartamento en Kioto o en Tokio. Y entonces acabamos cogiendo uno pequeñito, tal, Sí. no sé qué, Sí. pues tal, pero Tiny. las fotos decente. Llegamos, lo típico, después de no sé cuántas horas de viaje, maleta cargada, tal, ya de noche por las calles de Tokio, pues que esto es enorme, de un escalestri que es gigante de coches, tal, íbamos andando viendo edificios, no encontrábamos nada, todo en japonés, tal, y típico pasamos por un edificio y decimos, madre mía, es que aquí como hay terremotos, el edificio debe estar a punto de caer, mira ese que tiene una grieta de arriba abajo, y lo pasamos, de repente dice, ver, nos hemos pasado, vamos para atrás, era nuestro edificio, nos metemos ahí, tercera planta, cubículo, tal, entramos y era, o sea, la cosa más infecta y pequeña y horrible que has alquilado en tu vida. El baño era como un baño que era toda una moldura de plástico que hacía bañera y hacía tal, como si fuera de un barco. Imaginaros que la bañera era lavabo y era tal. Y como dormimos ahí 2 noches, la segunda noche una cucaracha de tamaño... Sí, aguantamos. No sabíamos dónde ir, en plan, nos quedamos aquí. A ver, con nosotros la segunda noche cucaracha gigante, le pusimos un rate malísimo y ya nos fuimos de allí. Y luego ya tuvimos Kioto, que era un sitio increíble, que era un ryokan de estos. Ya fuimos al lujo, o sea, pasábamos de dormir con las cucarachas al lujo máximo que nos dieron los kimonos de seda nada más llegar. Y a dormir luego con los monjes en la montaña sagrada de Koyasan, que había ahí unas energías del monje que yo no pude dormir en toda la noche. Esa montaña estaba energizada, o sea, era una cosa, había ahí almas. Se supone que no, antiguamente no dejaban que durmieran mujeres. Claro. Es una ciudad que es solamente de monjes. Entonces ahora ya dejan, o sea, tú pides además y ellos te dicen dónde tienes que dormir, que duermes con ellos en los templos. Y antes no dejaban subir a las mujeres porque la energía es tan fuerte que se ponían enfermas. Yo no dormí, no pegué ojo, yo no sé si era la energía, o sea, ese sitio era especial, o sea, nos levantamos a las 6 de la mañana a meditar con ellos, o a las 5, sitio muy chulo, pero os diría que es como el viaje así más... O sea, hacemos muchas aventuras, pero porque yo meto arena en todas partes, entonces... pero también ella las acepta. Ella acepta, ella me sigue. Sí, mientras la deje descansar de vez en cuando, la de comidas, es como un tamagotchi, es mi tamagotchi, yo la llevo y entonces hay que darle comida, dormir, descansar, a un café, tal, hay que hacer paradas. Pero vos ya eso lo planificás, digo. Sí. Ya eso directamente... Sí, ya sé que cada 2 horas, 3 horas tiene que tener su ciclo habla bien de vos, que conoces a tu hermana y también sabes los tiempos. Pero porque ha habido viajes que él ya se ha sentado y ha dicho, no me muevo, o sea, te has pasado. No, siempre acabo aguantando, no sé cómo, pero sí, porque es muy chulo, ¿sabes? Pasa que está bueno, digo, viajar con alguien que le guste armarlo y planificarlo, digo. No, fundamental. ¿Viste todos los viajes que nos quedan por hacer, no? Sí, no, de hecho estaba pensando en un montón de viajes que nosotros no hicimos juntos y que digo, es algo que por ahí nunca lo pensé y ahora por ahí me doy con esa idea de viajar con hermano. El más reciente así chulo que hicimos es el de Islandia. Sí, Islandia está súper bien. Muy ¿Aurora guay. boreal fueron o...? Fuimos 3 días, no, la verdad que no, pero bueno, estuvimos en la parte de abajo porque para dar la vuelta entera hay que estar como 10 días. Pero bueno, llegamos a ver el glaciar, caminar por el glaciar, tal. Sí, hicimos hiking en un glaciar, luego los que están muy chulo guay, todo, muy Islandia especial. Nosotros fotografiamos paisajes, entonces ir a paisajes realmente distintos a lo que tenemos aquí nos llama muchísimo. Sí. La verdad que deberíamos planificar nuestro siguiente destino, pero ahora la verdad que estamos con mucho lío. No, hemos estado varias veces. Tenemos Yo en Buenos Aires, más vendidos en Perito Moreno. ¿Pero fue un viaje subi o...? Pues no, fue con la familia He de... estado cada una por separado, o sea, yo he estado en el norte, he estado en Salta, además nos fuimos con todoterrenos por los Andes, o sea, es brutal, hay unas salinas ahí arriba, hay, bueno, San Miguel de los Cobres, toda esa zona es brutal, luego también he hecho Mendoza, Buenos Aires, Iguazú,
la Patagonia, hemos bajado el Perito Moreno. Nuestras tierras. Bueno, bastante, sí. bastante. Bastante. Me fascina Argentina. Os lo digo, fascina Argentina. Es muy lindo. ¿Hay una colección inspirada en Argentina? Sí, tuvimos una colección inspirada en Argentina y además tenemos una que se llama La Ruta Panamericana, donde uníamos, porque claro, teníamos desde Los Ángeles hasta la Patagonia, Claro. entonces Wow. claro, hasta Hicimos todo. hasta fue todo, entonces una hicimos, preciosa. teníamos además Lima, teníamos algo de Chile, teníamos, y de ahí hasta Los Ángeles, esa colección fue preciosa, Sí. la Ruta Panamericana. Tenemos un juego, yo mientras hace el juego él, esto no está de decoración. Ya, me imagino que Voy a vosotros... tomar- Bueno, un poco sí, pero Está de decoración, pero voy a tomar mientras. esto es muy sencillo. Una elige una carta, ¿vale? Y hace la pregunta y la tiene que responder la otra, Vale. ¿vale? No estaba preparado porque es inspiración del momento. Vale. Si hay alguna con algún tono argentino, hacemos la traducción. Empezamos por Elena. Pues esta misma. Ahí se ríe. Pregunta intensa. Voy. ¿Qué te enorgullece de mí? Ostras, muchas cosas. O sea, ¿qué me enorgullece de ti? Generalmente cuando hacemos esta parte los hermanos no responden tan rápido. No, es Nos difícil. hace A mí pensar. me gustan muchísimas cosas. O sea, yo admiro muchísimo a Elena. Me parece una persona con una... Sobre todo, yo soy inconstante, ella es una persona constante y a veces es una cosa que me fascina. Ella sabe lo que quiere, cómo llegar a ello, cómo organizarlo, cómo tal. O sea, yo lo sé, pero doy 58.000 vueltas descubriendo 28.000 cosas más y a lo mejor iba en una dirección y acabo en otra. Pero no me importa. Ella no, ella quiere una dirección y acaba en esa. Entonces, a mí es una cosa que me parece increíble. Y el estar a su lado viéndolo como muchas veces, aunque discuta muchísimo por esto, o sea, lo mismo que me enorgullece me cabrea muchísimo como socia, porque claro, yo intento desviarme y empieza, no, pero, o sea, yo cuando la oigo además hablar, contar el proyecto y todo, o sea, como lo cuenta Elena, es guay, o sea, la miro y digo, wow, lo que tenemos, será mucho mejor cuando lo dice ella, o sea, yo la admiro muchísimo, es mi jefa. Yo sigo para que hagas A ver. al revés ahora. En medio, por molestar. Algo que hayas aprendido de mí. También muchas cosas, pero diría que aprendo a no venirme abajo y a no tal, a seguir intentándolo, a luchar. Porque Mer es una persona súper peleona. Yo soy como más cuadriculada y como dice Mer, pues voy para tal, pero tacho como la cosa cuando tal, si es muy complicada, no renta tal, vamos por el otro lado. Pero Mer es una persona luchadora, entonces me enseña, perseverante, entonces me enseña mucho a luchar las cosas y a tal que la verdad que es un ejemplo de eso. Pero perseverante es a la enfermedad. Sí, a veces hay que pararla en el momento en el que dices, es que ya, o sea, no te das cuenta de que el universo te está diciendo que no, pero tampoco, o sea, yo a lo mejor me paro en el 2 y ella se para en el 12, entonces a ver si nos conseguimos parar en el 8 9 cuando... Vas a achicar la brecha, digamos. Sí. Efectivamente, pero esa capacidad de lucha y de tal es... me la enseña cada día y de hecho la intento practicar. Y lo bueno es que lo ha heredado su hija. Sí. Que la lleva al 12 también de todo. Sí, machacona. Sí. Y bueno, es el rol de tía, ¿no? Que... Pero vos recién hablabas de algo de la enfermedad. Vos tuviste algunos cambios de hábitos, por lo que leí. Digo, Sí. cambiaste algunas cosas de tu vida. Sí. Lo traigo a colación porque en este viaje que nos reencontramos con Justi, ¿cuándo nos vimos la última vez? ¿En diciembre fue? El año pasado, en las fiestas. Me dice, ahora estás en modo zen, no te preocupas. No se estresa, no se por estresa. nada. Entonces, digo, la verdad que yo trato de ser como muy consecuente con lo que pienso y trato de preocuparme por las cosas que creo que me tengo que preocupar. Y eso sí, lo estoy haciendo adrede, o sea, soy consciente de eso. Ahora eso no quiere decir que esté en modo zen, que no me preocupe. No sé, el otro día estaba con mi familia de viaje, había perdido el móvil. Al principio no me preocupé. Cuando empecé a pensar lo que podía significar perder, me empecé a preocupar. Pero lo encontré. Entonces dije, ¿para qué me voy a preocupar por algo que todavía no sucedió? Sí. Digo, ¿por qué esos cambios de hábitos y cómo cambió? Digo, vos recién decías que también le ponías como hasta un límite, digo. Sí. ¿Qué pasó, digo, para que cambies?
A ver, mi gran cambio de hábitos fue perder 30 kilos. Entonces lo que hice fue, como soy buena cabezota, como dice Elena, dice, ¿tú sabes perder el peso? Porque le querías dar a todo el mundo las narices que ibas a perder el peso sí o sí, o sea, tal cual. Un tema de orgullo. Si funciona, No he visto a nadie como más foco, ¿sabes? O dices que eres disoluta un poco y difusa con las cosas, pero con eso fue. Pero también la fue cosa como más ponerme a prueba en eso. O sea, ese no tener foco, pues decidí tener foco, a ver si lo conseguía, y lo conseguí. Entonces, eso sí que yo creo que cambió bastante mi forma de ser. O sea, un poco como tú, en plan de... Yo antes a todo le daba la misma importancia y de repente era como que todo me la resbalaba alrededor porque yo tenía un foco. Entonces, fue tan bueno para mi cabeza además, o sea, que estaba tan en paz mental. Que mejoró, sí. que mejoró mejoró en la todo, relación no solo entre ustedes, sino el negocio, de la compañía. Todo, Sí. todo, o sea... Sí, y sobre todo que Per también lo cuenta, que se le está olvidando una cosa que me encanta decir de ese proceso, aprendió a decir que no. Sí. Porque tuvo que decir que no durante 2 años a esta comida, esta comida, esta comida, esta comida. Y entonces eso lo extrapoló al resto de las cosas. Antes se apuntaba a todo, todo era así, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, como si hacer todo siempre fuera a ser mejor. Sí. Y en una empresa, y en una marca, y en un tal, y en la vida, te das cuenta de que no hacer todo es mejor para nada, de hecho. Hay que elegir las cosas y decir que sí, que no, tener claro el foco, tenerlo en tu vida, en tu persona, con tus hijos, con tu marido, con la empresa, con tu hermana. Entonces esos noes de la comida los extrapoló a todo y empezamos a testar un poco más enfocadas. Sí, eso es cierto. Ahí queda una pregunta, o sea, en realidad quedan dos. Una para cada. Pero hay una que nos gusta hacerle para que contesten los invitados, Vale. que tiene que ver con un momento de felicidad, digo, un momento de alegría que hayan tenido ustedes, ya sea como hermanas o como empresarias o como socias, por ahí no es el mismo, quizás. ¿Qué se les viene a la mente? Es horrible, pero tienes un negocio, los momentos de alegría son muy pequeños, los momentos de frustración son enormes. Le das muy poco quote a los momentos de felicidad, es una pena, pero siempre estás con el siguiente problema. Se pasan rápido. No, que disfrutas los éxitos. Eso es una cosa que nosotros tenemos pendiente. Sí. Y creo que estamos consiguiéndolo poco a poco, Difícil. el empezar a disfrutar un poco más los momentos de felicidad. O sea, A ver, a mí me vienen varios de la empresa y varios personales, si quieres empiezo. Sí, varios de empresas y muy ligados con el negocio, pues yo qué sé, desde la primera vez que aparecimos, que tenemos la revista, en una revista con un Zubi, que fue a los 2 meses de lanzarla tal, no nos podemos creer que esas revistas de moda que comprábamos todos los meses saliéramos ahí, Qué o sea, bueno. fue una cosa de carne de gallina. Cuando fuimos a Japón y ya volviendo en el avión que estábamos en el aeropuerto, nosotros hemos vendido mucho en Japón, a tiendas de allí, multimarca, Mer nos encuentra en la portada de una revista japonesa con un Zubi y se trae, de repente aparece y está esperando en la portada de marca con 5 revistas y me hace ras y todavía se me pone la carne de gallina de vernos con un Zubi Portobello en la portada de la revista. Sí. Pues no sé, la verdad que esos 2 momentos hablo de prensa, o cuando recibimos un pedido de Anthropology, que es una tienda multimarca muy grande de Estados Unidos, y servimos allí 1000 bolsas de viaje Zubi que estuvieron en todas las tiendas Anthropology que tanto admirábamos de Estados Unidos en toda la temporada de 2019. Sí. No sé, Pero es cierto, ese momento de felicidad es como un poco efímero. Alguna vez leí, a mí me gusta, bueno, al final uno en su faceta de emprendedor siempre va tratando de pulir estas cositas. Leí una definición de un emprendedor argentino que dijo que emprender es un cúmulo de un montón de días de mierda hasta que aparece un día que hace que valgan la pena todos esos días de mierda. Igual. Y me parece de todas las miles y cientos de definiciones que hay, Igual. creo que una era más precisa y más acertada, porque al final ese dibujo de montaña rusa se le parece mucho a esto. Mucho. Y creo que hay una necesidad de celebrar, y más cuando vas desarrollando una marca, tenéis un equipo y tal, que también contagiar eso al resto, ¿no? Que en el momento de felicidad y de éxito, por poner un nombre, pues hay que celebrarlo. Supongo porque que se van. también en sus equipos le debe pasar que hay mucha gente que está esperando la reacción de ustedes. Claro. Ese liderazgo baja lo bueno y lo malo, digo. Sí, así es. Sí. Sí, totalmente. Y luego lo personal, por supuesto, pues yo qué sé, cuando han nacido mis hijos, me parecen unos días con tanta emoción, tanto acúmulo de sensaciones que son tal.
Y diría también que la maternidad o la paternidad también son un cúmulo de un montón de cosas complicadísimas hasta que de repente, hay un momentito siempre hay un momentito en el día que te mueres de felicidad Sí. y un montón de cosas complicadísimas que te quitan el sueño. Total. Sí. Porque es que yo siempre digo que Zubi es nuestro bebé, o sea, yo tendré 2, pero hay uno más, Mer tiene a bebé Zubi. Y bebé Zubi ahora mismo es un adolescente, nos encanta decirlo, tiene 13 años. Y una Que es una adolescente etapa que complicada. pide de comer, que es una etapa Claro. complicada, estamos Es una turbulentas. adolescencia distinta a la hora que la de antes. Muy distinta, Con con redes mucho sociales. cambio, Con las redes redes sociales, sociales claro. y el digital cambiando a pasos agigantados, la IA llegando y también estamos buscando nuestro espacio, también nuestro hueco con cómo, qué es tu vida ahora con todas las cosas más que hay, ¿no? Sí, total. Hace un rato hablábamos, y ya para ir terminando, de la relación entre ustedes, hasta dónde es hermana, socia de Max, pero también, supongo, porque también somos hermanos, digo, esa confianza que se tienen para decirse las cosas o plantearse las cosas también son más duras, más francas. Lo decimos mucho, esto es una de las cosas que cuando nos preguntan qué tal lo de ser hermanas y socias, decimos mucho esto, bueno, lo digo yo, pero que todo va más rápido, porque tú a un socio no le puedes decir la cosa directa y contestarle directamente hiriéndole en cierto modo hacia lo que dice. Tienes que ver cómo habló con él, la manera, le voy a sentar el próximo día. Das días, le das vueltas para pasan decírselo. días hasta que le sientas a Sí, decirle algo. sí. Aquí, o sea, le dice una cosa, ella me contesta con la mayor agresividad del Una planeta, barbaridad total. porque es la dinámica habitual. Yo me enfado durante 15 minutos y a los 15 minutos se nos ha pasado y estamos riéndonos a Como si carcajadas de la siguiente tontería o del siguiente tema que Pero hemos perdón, hablado. ¿eso pasa entre ustedes a solas o a veces pasa también con el equipo alrededor? A veces el equipo Pasa con el equipo, no te voy a bueno, pero engañar. uno es humano, Ya. digo, A pasa, ver, las lo cosas más pasan. gordo pasa normalmente de tal, pero a veces es que, ¿sabes? A veces es un equipo pequeño y están acostumbrados a ver nuestras dinámicas de hermanas. Ya. Pero también pasa con delante porque es que estamos, o sea, es que pasan las cosas muy rápido. Entonces, Sí. no nos podemos controlar del todo a veces con esas cosas. Nunca llega a cosas muy graves, pero sí que nos contestamos delante del Sí equipo. que- Sí que a veces tengo que decir, porque yo soy como más un poco organizada. Bueno, pues mira, esto lo hablamos luego, que no lo hemos decidido, y aparcar un poco el tema para que esa gresca sea momentánea Bien. y luego lo hablemos, ¿vale? Para que no entremos como Hay que la recursos gente nos para vea. no- Hay recursos. Ya. Pero eso, tomamos decisiones muy rápidas y la cosa se soluciona rápido porque ese enfado es una dinámica hermanil total que sabemos diluirlo rápidamente y seguir. Pero porque por lo que os conocemos de afuera, igualmente los roles están bastante claros. Lógicamente que después es inevitable que surjan estas discusiones, pero los roles de ustedes están bastante claros, ¿no? En el negocio. Sí, está muy separado, o sea, somos muy complementarias, es una cosa que tenemos muy buena. Sí. Nuestras formas de ser son complementarias Ujú. y nuestra forma de trabajar, y claro, que somos buenas, son complementarias. Mira. Entonces, y luego una cosa muy importante es que admiramos mucho el trabajo de la otra. O sea, yo admiro muchísimo lo que hace Elena con los números, o sea, y ella admira lo que yo hago con comunicación. Las dos somos capaces de hacer un poco lo que hace la otra, pero no con la brillantez que lo hace la otra. Entonces, yo siempre lo digo, o sea, lo que Elena ve en sus tablas de Excel, en su tal, hacia dónde va la compañía, cómo organizar desde, no sé, a 2 años, cuando me dicen que el diseño además es creativo, digo, no, o sea, esto no es creativo, eso es creativo. O sea, decir, no sabes lo que vas a vender, me parece el culmen de la creatividad cuando no tienes ni idea lo que vas a vender. O sea, hacer un forecast es lo más creativo que existe, o sea, lo mío por lo menos es producto. O comunicación, y voy a hacer tal, voy a Ya, intentar tú tal. dices, lo mío es tangible, lo de Lo allá, es tangible, pues, lo suyo a mí me parece ciencia ficción. O sea, cuando me presentan a principio de año lo que vamos a vender, digo, ¡guau! Ya yo hago que se venda, ¿no? O sea, porque vamos, lo que te has presentado es como fantasía. Nos admiramos mucho en eso y eso es muy guay, porque al estar muy separado, o sea, al final, obviamente, tenemos que tomar decisiones de socias, pero lo que es la implementación es separada. Entonces, y siempre estamos sorprendiendo la una a la otra con, se me ha ocurrido, ostras, qué guay, pues me gusta, o Elena, esta mañana misma, te he hecho un estudio de lo que estás haciendo de diseño, pero te lo he pasado a números para que veas un poco la evolución de determinadas prendas que tenías tú dudas con ellas, por dónde vamos, qué es lo que yo tal, no sé qué, y me ha presentado una tabla espectacular de 5 años de evolución de determinadas piezas de la colección, que como ya os digo, que son como clásicos, hacia dónde van, no van, qué es lo que ella propone desde el número tal, y es como, ostras, qué interesante, pues oye, vale, lo meto en mi parte creativa, o sea, eso es muy guay. Y eso mola por ser complementarias. Y quizás si Claro. peleáramos por el mismo quesito,
Bueno, Claro. por ahí no estarían hace 13 años. Claro, No, sería no más creo, complicado. No creo, es Supongo. verdad, ¿eh? Y Es sí. parte- Sí, parte haciendo del complementarias secreto. es complicado porque muchísimas cosas la decisión la tomamos conjunta, aunque siempre son el área. Si el área es de la persona, la última palabra es de la persona, ¿sabes? Tiene que convencer mucho a la otra para que de verdad dé el brazo a torcer. ¿Qué sigue para ustedes y para Subi? ¿En qué están pensando ahora? Pues Además del próximo viaje. Sí, deberíamos No. pensar en el próximo viaje. Realmente lo que estamos pensando últimamente es en nuestra salud, como quien dice. Salud como marca y salud como personas. En nuestro equilibrio, diría. Sí. ¿Eso Durante mucho implica tiempo- que salgan un poco del día a día del negocio también? No, pero sí que lo moldemos. O sea, hasta ahora ha sido mucho perseguir el negocio sin parar, sin descanso. Con una Y- prioridad absoluta Sí. Claro, por del sobre negocio. muchas otras cosas. Y hace Sí. un año vimos que tú puedes o dedicarte a perseguir pues, el siguiente millón de facturación o lo que sea, y si te amoldas un tiempo a lo que haces y amoldas la empresa para que tú te puedas ir a comer a casa si te da la gana y yo puedo hacer Está más clarísimo. viajes por mi cuenta si me da la gana. Y decidimos que quizás ahora mismo para la marca y para nosotros tenía más valor eso que perseguir el siguiente millón. Y eso es algo que ha cambiado, claro, todo el paradigma de la empresa, porque de repente la escalabilidad de la empresa, nosotros estábamos, pues nada, showrooms, no sé qué, no sé cuántos, en plan de, no. Entonces, ahora cuando decimos que sí o que no a algo, también lo pasamos por ese tamiz, en plan de, ¿vamos a estar mejor o solamente es dinero? Si vamos a estar mejor, ok, podemos tirar por esto, cabe en lo que tenemos que hacer, cabe todo. Entonces ahora elegimos más lo que nos emociona, lo que nos va a hacer además más felices, lo que nos va a hacer disfrutar más, por encima incluso de que nos genere mucho más dinero Así de es. lo que vamos a hacer ahora mismo. Y creemos que estamos en ese momento vital de la empresa y creemos que va a durar unos años. Pero por eso, o sea, durante mucho tiempo persigues unas cosas Como un y- hámster. como un hámster, en una rueda de hámster, Sí. de repente sales de la rueda de hámster, la miras y dices, Hay una pregunta que lo cambia todo para mí, que es el para qué, ¿no? Sí. Cuando dices, oye, Mm, ¿vamos a seguir corriendo este año? Ok, ¿para Exactamente. qué? justo. Sí. Y Y- creo que esa pregunta, hoy por hoy, en los tiempos que vivimos, mucha gente se la está empezando a Ah, preguntar. pero Es generalmente cierto. eso es porque algo pasó, digo, o por ahí no necesariamente que les pasó a ustedes, pero Sí. vieron algo, un amigo, un familiar, o leyeron algo que como que Creo te que es hace- algo que te hace cambiar está en un el poco. ambiente. porque Eso que es, estamos a en eso el- voy. no es algo que tampoco nos Eso es. hayamos inventado, pero tras 13 años, unos últimos años luchados bastante de las circunstancias y tal, habiendo crecido a lo mejor hace como año y medio, hicimos como un salto de crecimiento en retail en el que no nos sentimos nada cómodas y replegamos esa área y tal, y nos dimos cuenta que somos más cómodas con un equipo pequeño, haciendo cosas que nos gustan y manteniéndonos indies, como dice Mer, lo ha dicho hace un rato, y un poco outsiders. Es que nosotros siempre hemos tenido un alma muy outsider, lo que os decía desde el principio en la moda, siempre hemos hecho cosas súper transgresoras. Y a veces por el número, por el facturar y por el tal, te sumas a la rueda de lo que hacen los demás, sin darte cuenta. Y Total, queremos seguir total. siendo outsiders. Sí. Tendremos el tamaño que tengamos, no seremos el próximo unicornio, pero no nos importa porque vamos a hacer las cosas que nos dé la gana, creando desde el gut, desde lo que nos da la gana, Buenísimo. y que de verdad sigan. Habíamos perdido esa personalidad de repente. Es mucho más fiel la comunidad, Y también mucho más leal. fieles, y también, por supuesto, compaginándolo con nuestra vida personal y lo que nos gusta. Porque si al final te desfondas en los horarios laborales y luego no tienes nada de energía para Sí. hacer lo que te gusta, que Sí. estar con mi familia, irme a la naturaleza o ir a un viaje o tal, no merece No la tiene pena, sentido. es imposible, no merece la pena. No tiene sentido. No. No, yo creo que es Entonces- un momento vital, yo creo que está pasando todo el mundo, que es post-COVID también, el de, oye, todo se Sí. puede hundir mañana, Sí, pero habré sido feliz hasta mañana, Sí, y de sí, repente te nos planteas mostró de... vulnerable. pero la eso. clave, aunque parezca una tontera, es hacerlo, porque Sí. todos lo pensamos. Sí, Yo vuelvo a mi ejemplo del modo zen, lo pensé, pero de momento, si lo querés hacer, tenés que hacerle el cambio, Sí. porque si no te quedás en el discurso. nosotros lo Y está estamos bueno eso, haciendo, eso está lo bueno. estamos haciendo a todos los niveles de empresa y escalando a eso que queremos hacer, y yo creo que estamos mucho más contentas desde que empezamos a centrarlo todo. Nos está dando Limpiando, No, está cosas. buenísimo No, eso. no, Si lo pueden no, hacer, no, es más buenísimo. no es, ¿no? Otra vez. más Otra no, vez el sí, no. yo creo que todo vino de esos primeros noes míos, Sí. que ha ido como extendiéndose. Sí, y es un desafío porque yo en mis 10 años de España he descubierto, entre muchas otras cosas, que en España cuesta mucho a la gente decir que no. Sí. O sea, Muchísimo. es mucho más fácil el sí, el adular y el... Mm. Y a veces incluso estás recibiendo un no sin que te lo digan y te cuesta verlo.
Porque no te lo dice, pero en el fondo te lo está transmitiendo Sí. y te cuesta verlo. Es cierto. Con lo cual, enhorabuena por hacer ese cambio. Sí. Me parece que a toda empresa, a todo emprendimiento y a toda persona en un momento le llega ese momento. Sí. Sí. ¿Querés contar esto? ¿De qué se trata? Papá falleció hace un año y medio. Y Ese es el cuando, Busca. Ah, El Busca, me hablamos al encanta. cuando cumplió 70, bueno, teníamos el desafío con Marian de decir, bueno, ¿qué le regalamos? Porque una camisa, un perfume, era un regalo típico, ¿no? De 70 años, papá tiene una frase que decía que los números redondos aterran. Y entonces empezó como un chiste escribir un libro. ¿Pero qué libro? Era un tipo que se expresaba mucho a través de metáforas, algunas propias y otras inventadas, muchas relacionadas a situaciones de negocio, en esto de su faceta de Busca. Y bueno, empezó como un chiste. Escribimos primero las frases en un Word, literalmente, y cuando teníamos unas 30 frases, le digo a Marian, no podemos hacer un libro solo de frases porque en 30 páginas o en 15 se acaba, o sea, son frases y nada más. Sí. Entonces fuimos un pasito más allá y lo que hicimos fue escribir un cuento que termina con una metáfora. La metáfora es la frase de papá. qué guay. Algunas son subidas de tono, todas tienen mucho contenido argentino. Pero son bien de negocio y es un poco el regalo que chulo. le Qué hacemos. guay. Pero es el regalo que nos gusta Muchísimas dar. gracias, me nuestros encanta. Muchas gracias. Hay algo para Qué la bonito. última, algo que no se hayan dicho y que por ahí aprovechen este momento para decirse. No creo que haya nada que nos hayamos dicho. Por ahí sí, Nos hay que hemos pagar la dicho- factura de tal proveedor, es Nos hemos eso. dicho tantas cosas. Veníamos además de reunirnos corriendo, de hacer el retrotiming de todo lo que tenemos en marcha. Estás muy guapa hoy. Gracias. Ya te lo he dicho. Te lo he dicho y lo estaba pensando. Es la mejor Muchas manera de guapa. gracias. Gracias, También. chicas. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.